gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén, 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 amén. Bendiciones, bendiciones. Es un gusto estar delante de ustedes un día más. Estimados hermanos y amigos, muchísimas gracias por estar aquí escuchando lo que traemos. El contenido en este canal, pues es un contenido para dar vida, un contenido para que usted y yo podamos ser edificados, ser bendecidos. Amén. A usted, si es por primera vez que está aquí, pues yo le invito que pues se suscriba al canal. También se sienta libre de dejar comentario y me pueda usted comentar qué piensa usted de todo lo que enseñamos en este canal. Amados, el día de hoy vamos a tener nuestra clase continuación de esa sección que se llama el fruto de la formación cristiana. Sí, los primeros 3 estudios fueron acerca de el fundamento o las raíces de la formación cristiana. Número 4, comenzamos con la sección de el fruto de la formación cristiana. Vimos como el primer fruto de esa formación cristiana el tema de el amor. Ese fue la clase número 4. Ahora vamos a entrar a la clase número 5, continuando con el fruto de la formación cristiana. Para esto, yo quiero comenzar en el libro de Gálatas. Gálatas. El apóstol Pablo habló a la iglesia en Galacia. Y en Gálatas capítulo 5, el versículo 22, él les comienza a hablar acerca del fruto que debe permanecer, que debe ser permanente en usted y en mí. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe. Los frutos continúan hasta el versículo 23. Pero como vamos a ir viendo uno por uno, y les dije en la clase anterior, vimos acerca del amor. Un fruto que debe permanecer en nosotros de manera estable. Y que el amor entendíamos que es más eminente. ¿Por qué? Porque es la misma sustancia de Dios. Porque Dios es amor. Y si nosotros tenemos a Dios, pues entonces vamos a tener en nosotros ese fruto abundante del amor. Vamos a ver entonces la clase número 5 acerca de el gozo. Ese coro que al comienzo estaba yo tratando de cantar. Porque el hecho de que uno no tenga una voz excelente para cantar no quiere decir que uno no puede expresar el gozo cantando. Yo en mi vida me encanta cantar, pero no quiere decir que sé hacerlo. Pero el gozo que tengo dentro de mi corazón es lo que me impulsa a poder entonar alabanzas a Dios y también esas canciones en las cuales expreso lo que Dios ha hecho en mi vida. Bien, vamos entonces a comenzar. El gozo. El gozo es un fruto. Este fruto es una consecuencia o un resultado de nuestra permanencia en Cristo. Sí, así es.
¿Sabe? Porque en el mundo es tan importante hablar del gozo, porque pareciera que por todo lo que estamos viviendo, el gozo es un fruto que está escaseando en nuestra vida. Así es. ¿Por qué? Porque en el mundo, es cierto, cualquier persona puede ser feliz momentáneamente. Puede ser feliz cuando todo anda bien, cuando todas las cosas están de maravillas, cuando hay buenas finanzas, cuando estamos saludables, cuando nuestros hijos se gradúan, cuando, bueno, tenemos abundancia de todo y tenemos una familia excelente. Oh, qué hermoso es vivir de esa manera, ser felices y expresar el gozo que sentimos. Lamentablemente, la vida es una mezcla. Es una mezcla de momentos de triunfos como también de momentos de dificultades. Entonces, ¿cómo le hacemos para mantener ese gozo que describe el apóstol Pablo que debe permanecer en nosotros? ¿Cómo le hacemos para mantener el gozo? Donde hay triunfos, hay momentos difíciles, hay victorias, hay derrotas. Y a veces pareciera como que hay un estancamiento, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Cómo vamos a hacer para mantener el gozo del Señor en nuestra vida? Pues hoy aprenderemos cómo nosotros podemos mantener ese gozo del Señor en nosotros. Nosotros necesitamos una fuente de gozo permanente. Cuando yo medito en una fuente de gozo, me remonto cuando yo era una niña y que necesitábamos el agua en casa. No habían tuberías de agua potable, así que nosotros necesitábamos tomar nuestros recipientes e ir a la fuente de agua. Allí en la fuente de agua había un vertiente, habían pozos, y esa era una fuente donde nosotros íbamos a conseguir el agua y era una fuente abundante, una fuente permanente. En el gozo también nosotros necesitamos una fuente de gozo de donde nosotros podemos obtenerlo para mantenerlo en nuestra vida. Yo quiero leerle en San Juan capítulo 15 y el versículo 11. La palabra del Señor nos dice así: Jesús le habló a sus discípulos. San Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor, antes de ir al Getsemaní, enseñó a los discípulos acerca de la necesidad de que hubiera gozo en ellos. Y les dijo: yo les he hablado estas cosas para que el gozo mío sea cumplido en vosotros. Para que mi gozo sea cumplido, necesito la fuente del gozo que es nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de la conexión, de la armonía con Él, de ese momento que nosotros empleamos para estar a solas con Él día con día. De allí depende nuestro gozo, en primer lugar. Porque después les voy a decir acerca de un segundo punto donde nosotros podemos también mantener o adquirir el gozo. Cuando Jesús les dice: yo les he hablado estas cosas, es que Jesús estaba enseñando que su palabra,
sus enseñanzas son productivas en nosotros, producen gozo. Y eso podemos leerlo en Nehemías, en el capítulo 8, el versículo 9 al 12. Dice aquí la escritura: Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. ¿Por qué lloraba el pueblo? Oyendo las palabras de la ley. ¿Sabe que esto me lleva a la meditación de que a veces el pueblo de Dios, la palabra puede o bien producir el gozo si eres una persona que quieres agradarle al Señor, o te puede causar tristeza o lloro? Dice que cuando este pueblo escuchó la ley de Dios, ellos comenzaron a llorar. ¿Por qué? Porque entendieron que todas las palabras que se les estaban diciendo les traía en su mente el recuerdo de cuán habían sido ellos tan desobedientes. Entonces la palabra los confrontaba y ellos se compungieron de corazón y lloraron. Pero entonces Nehemías y Esdras les dijeron: no lloréis, no os entristezcáis. Y les dijeron: id y hacer celebración, comed y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Eso es lo que hace el gozo. Nos fortalece. Aunque estemos pasando un momento difícil, si tenemos el gozo del Señor, vamos a tener la fuerza para poder nosotros enfrentar cualquier situación o problema en nuestra vida. Nosotros podemos oír la palabra y esa palabra tiene que producir el gozo en nuestros corazones. Porque en esta palabra nosotros podemos ver todas las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Le decía, las promesas del Señor son las que nos ayudan a nosotros a mantener el gozo. Una de las cosas que el Señor enseñó un día en San Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 17. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es una emoción y lo que es el verdadero gozo. Porque usted y yo podemos estar en una celebración, en un evento cristiano, y donde hay mucha algarabía, donde la música nos eleva el alma, nuestras emociones, pero eso es una alegría, una emoción nada más. Pero el gozo es algo diferente, porque es fácil estar emocionado y mostrar alegría en eventos así. Pero cuando tú estás a solas y vienes a tu realidad de los problemas, allí es donde se necesita el gozo del Señor. Y un día hubo unos personajes que fueron 70 varones que Jesús los comisionó para que fueran y predicaran la palabra. Dice que ellos fueron y cuando regresaron venían con un gozo extraordinario, una alegría, una emoción, diría yo. Y dice el Señor, ¿verdad? Aquí dice la escritura en San Lucas capítulo 10, versículo 17 y el versículo 20. Y volvieron los 70 con gozo. Oiga bien esto, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo.
Y añadió el Señor: He aquí os doy poder de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Que podamos tener la confianza, la seguridad, que si hemos recibido a Cristo en el corazón, un día vamos a estar en su presencia. Y estos 70, ellos venían regocijados, pero por los logros que habían obtenido. Venían emocionados porque los demonios se sujetaban. Eso, estimado hermano, creo que sí es de mucha alegría ver que los enfermos se sanan, que los demonios se sujetan, pero nuestro gozo no debe estar basado en las experiencias de milagros, ni de que los demonios se sujeten, porque dice el Señor: no se gocen por eso, que el gozo de ustedes sea porque sus nombres estén escritos en los cielos. De hecho, un día el Señor enseñaba y decía: muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y yo les protestaré: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Qué terrible, hermano. Esta es una palabra, hermano amado, que es de ponerse a pensar. Todos los que predicamos, todos los que nos involucramos en llevar el mensaje de Cristo, y que quizás vemos muchas cosas que se hacen a través de los ministerios, pero que el Señor nos manda que debemos de mantener nuestros pies sobre la tierra. Nuestros pies deben estar pisando terreno firme y no elevar nuestro egoísmo, o tampoco creernos que porque Dios nos usó en algo, somos más que otros. Los 70 venían alegres, pero Jesús les dijo: ¿saben una cosa? A mí no me impresiona que ustedes vengan hablándome que los demonios se les sujetan, porque yo, les dijo el Señor, yo veía cuando Satanás caía como un rayo. Porque cuando Satanás se rebeló contra Dios, queriendo él usurpar el trono de Dios, fue derribado. Jesús estaba allí. Y él dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. O sea, esto para mí no es algo que me va a impresionar. Usted y yo no impresionamos a Cristo por el montón de sermones que prediquemos, el montón de milagros que hagamos, no. A Él lo vamos a impresionar cuando mantengamos el fruto que Él nos dice en su palabra, mantener el gozo, mantener el amor, mantener el fruto de esa formación como resultado de nuestra conexión con Él, como resultado de esos momentos a solas con Él, ¿verdad? Entonces la razón del gozo debe ser que nosotros estemos con esa seguridad que nuestros nombres están escritos en los cielos. La fuente permanente del gozo se deriva de una conexión continua o una relación de intimidad con nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Cuando usted y yo sentimos que nos sentimos vacíos, nos sentimos que todo nos enfada, que todo nos molesta, que no tenemos gozo, al contrario, estamos decaídos, tristes, es momento de ir a solas con el Señor, orar
estar conectados con Él y Él va a comenzar a llenar nuestros corazones de ese gozo, a pesar que hayamos o tengamos los problemas. Bien, esa es una fuente del gozo. Segunda cosa que nos puede o nos produce el gozo a nosotros es la conexión o la comunión de los unos con los otros. ¿Sabe, hermano, la importancia que tiene que nosotros podamos pertenecer a un lugar, tener un lugar donde congregarnos, donde celebrar reuniones para adorar, para glorificar al Señor y para tener comunión los unos con los otros? Esa es otra fuente de gozo. En Hechos, en el capítulo 2, versículo 41, la palabra del Señor nos habla acerca de aquella iglesia naciente. Esa iglesia que comenzaba y que está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2, 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban juntos. Y toda persona tenía temor y se hacían muchas maravillas. Sí, se hacían señales por los apóstoles. Y todos los que creían, o sea, todos los cristianos, seguidores de Cristo, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ellos vendían las posesiones, las haciendas, las repartían entre todos, como cada uno había menester, y perseverando unánimes cada día en el templo, repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto, hermanos, dice aquí que los que creían tenían ellos ese anhelo, ese deseo de estar juntos, compartir el pan, estar en armonía, con alegría y con sencillez de corazón. Esta era la iglesia primitiva. Ellos experimentaban el gozo de la comunión unos con otros. Así que en primer lugar, la comunión con Cristo produce el gozo en nuestra vida. La comunión con los hermanos produce el gozo en nuestra vida. La conexión con el Señor Jesucristo nos va a dar a nosotros el deseo de ir a reunirnos con los hermanos. Y cuando el cristiano deja esta cercanía con Cristo, comienza a alejarse también de la comunión con los hermanos. El apóstol Pablo fue un hombre que siempre vivió lo que él predicaba. Y el apóstol Pablo fue un hombre que tuvo muchas luchas, muchas dificultades. Él fue un hombre que experimentó grandes sufrimientos, rechazo, aún por los mismos colaboradores. Muchas veces se dividieron de él, se separaban de él y lo abandonaban. Y él, aunque estaba en prisiones, él de ahí de la prisión le escribía a la iglesia. Y una de esas cartas que él envió estando en una prisión es la carta a los filipenses. Y en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, el apóstol Pablo le dice: gozaos en el Señor siempre. Siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Él estaba en una prisión. Para él poderle decir a esta iglesia, gócense en el Señor siempre, es porque en los momentos difíciles, en los momentos de triunfo, buenas o malas cosas estén pasando, Pablo dice, gozaos en el Señor siempre,
otra vez os digo, regocijaos. Amados hermanos, este es un fruto maravilloso que para nosotros es de gran beneficio, porque el gozo del Señor, dice Nehemías, es nuestra fortaleza. Como conclusión, quiero decirles que todos los días suceden cosas que afectan nuestra capacidad para sentir el gozo. Y ante eso, lo mejor que debemos hacer es tomar tiempo para estar a solas con el Señor todos los días. Y de esa manera, acercándonos más a Él, Él se acercará a nosotros y nos llenará de su gozo. Él les dijo ahí en San Juan, estas cosas os he hablado para que mi gozo sea cumplido en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que, amados hermanos, por el día de hoy, este es el tema tan hermoso que pudimos aprender acerca del gozo. No de una alegría pasajera ni de una emoción por el ruido de los tambores o de la música, sino un gozo permanente por la permanencia nuestra en Cristo Jesús. Dios les bendiga mucho. Los invito a que no se le olvide dejar su comentario y también pues ayudarme con ese like para que el canal pueda crecer. Dios le bendiga. Bendiciones.